aplauso al Señor y vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Bueno, muy bien, cuando el pastor y la pastora me extendieron la invitación a este lugar, siempre es un reto para nosotros pues ir a otro lugar, ¿cierto? Uno está acostumbrado como en su iglesia, a los suyos, pero cuando lo invitan a otro lugar siempre siente uno como ese reto, bueno, ¿y qué voy a ir a decir y qué voy a hacer? Más cuando el pastor me dice, bueno, estamos en la temática de la familia, ese día vamos a hacer un homenaje especial a las mamás, y dije yo, bueno, pues está bien, si es para la familia, voy a tomar entonces una palabra y voy a poner a mi familia como un ejemplo. Pero resulta que no puedo poner a mi familia como un ejemplo porque como seres humanos tenemos una cantidad de falencias. ¿Cuántas familias hay en este lugar? Amén. ¿Y cuántas familias hay perfectas en este lugar? Ninguna, ¿cierto que no? Yo dije lo mismo que escuché por allá. No puedo poner mi familia como ejemplo porque no somos una familia perfecta. Y muchos dirán, ¿cómo así? Pero no son los pastores. Sí, somos pastores, pero somos de carne y hueso y cometemos infinidad de errores, tenemos infinidad de falencias. Entonces dije yo, bueno, entonces no nos vamos por el lado de mi familia. Vámonos entonces por el lado de esposa. Tampoco. También tengo muchas falencias como esposa, a pesar de que cumplimos ya este año 20 años de matrimonio, pues no puedo tampoco ponerme como un ejemplo porque también sigo siendo un ser humano cargado de falencias y día a día aprendiendo, día a día tratando y deseando mejorar. Dije yo, bueno, en esta sí, en esta no me voy a pelar, como mamá, ¿cierto? La sufrida, la abnegada, los niños decían ahorita. Somos de todo, somos los médicos, somos los maestros, pero resulta que estarían allí mis hijos diciendo, muy bonito que habla, pero qué bueno que siempre fuera así, porque ellos son los que realmente nos conocen, ¿cierto? Y muchas cosas podríamos decir muy especiales y muy bonitas acá, pero en casa dirían, puede ser que todo eso tan bonito que dijo allá lo vivamos en casa, pero sabemos que somos imperfectos, tenemos una cantidad de errores, de deficiencias aún en nuestra vida. Entonces dije yo, bueno, entonces por ningún lado. Pero entonces vamos a la palabra del Señor y vamos a tomar el ejemplo de un hombre maravilloso. Y aunque al ir a hablar de este hombre, muchos inmediatamente lo identificamos es como un líder. Cuando vamos a hablar de liderazgo, entonces tomamos a este hombre. Yo lo quise tomar en esta mañana para que usted y yo hablemos de familia. Mire, ¿cuántos sabían que hoy le iban a hacer un homenaje especial a las mamás? ¿Cuántas mamás sabían que hoy había algo especial para ellas? Y con toda seguridad uno como mamá piensa, bueno, van a ir allá a predicar y le van a dar garrote a estos hombres para que nos entiendan, para que nos valoren. ¿Sí o no? Muchas mujeres quizás pensaron, si esto es para las mamás, entonces van a ir a hablar que nos tienen que consentir, que nos tienen que comprender, que nos tienen que ayudar y todas preparaditas. Pero saben, mamás, yo no me voy a dirigir solamente a ustedes. Yo me voy a dirigir a una familia, porque al final de todo, la felicidad de una mamá es la felicidad de una familia. Amén. Entonces quiero dirigirme en esta mañana a todos en general, a una familia. Y dije que voy a tomar el ejemplo de un gran hombre de Dios en esta mañana y vamos a inspirarnos en cómo este hombre pudo levantar unos muros que habían caído, pudo levantar unas puertas que habían sido quemadas, pudo poner una guarda especial nuevamente a la ciudad. ¿De quién vamos a hablar en esta mañana? De Nehemías, así es. Y vuelvo y digo, cuando nosotros hablamos de este hombre, nos vamos inmediatamente a ese líder innato, a ese organizador, a ese hombre que se levantó en medio de tantas dificultades y adversidades, pero también vamos a mirar a través de él cómo nosotros podemos levantar esos muros en medio de nuestro hogar y poder fortificar nuestro hogar, amén. Y es de lo que yo quiero que en esta mañana hablemos. ¿Y por qué hablo yo de una familia? ¿Y por qué no quiero enfocarme en una sola persona? Amados, porque es que la familia es una sociedad. Y es una sociedad porque es que no depende de uno solo. Y es el gran error y por eso les decía ahorita, no podemos ponernos como ejemplo ni como familia, ni como esposa, ni como mamá, porque nosotros muchas veces dejamos como esa parte que nos corresponde a nosotros y pensamos que los demás lo tienen que hacer por nosotros. Y entonces si ellos no lo hacen, yo no lo hago, si ellos no cambian, yo no cambio, si ellos no ayudan, yo no lo hago. Cuando nosotros tenemos que entender que la familia es una sociedad, es de todos, ¿cierto?
y que la responsabilidad no es solamente de ellos y que muchas veces, amados, esa actitud que usted y yo estamos viendo en otros depende más, no solamente de que es una persona difícil, sino de la actitud y de mi respuesta ante las actitudes de ellos. Y quiero que me entiendan esto. Nosotros muchas veces nos quedamos mirando simplemente la actitud y la forma de reaccionar del otro y nos llenamos de una cantidad de cositas y nosotros como mujeres somos muy cositeras y nos llenamos nuestro corazón y nos amargamos y nos resentimos, cuando muchas veces la actitud y la respuesta que el otro tiene depende de cuál ha sido mi respuesta y mi actitud ante lo que él ha hecho. Y vuelvo y digo, la familia es una sociedad donde todos tenemos una gran responsabilidad. Por eso no me voy a enfocar solamente en mamá, me voy a enfocar en una familia, porque estoy absolutamente segura, nosotros como mamás estamos realmente felices cuando vemos un hogar feliz. Y para que un hogar esté feliz, pues tenemos que estar todos ahí, dando nuestro granito de arena, haciendo lo que nos corresponde hacer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vamos esta mañana y quiero entonces hablar de Nehemías. Y decía ahorita, hablamos de Nehemías y hablamos de un líder innato, hablamos de un hombre organizador y de hecho hay un libro muy especial que se llama Liderazgo con Propósito del pastor Rick Warren. Y es el libro que ha sido un ejemplar para poder hablar de liderazgo, de cómo guiar a los demás, de cómo ser un ejemplo, pero él también es un hombre que nos va a enseñar cómo nosotros podemos ejercer ese liderazgo. Y les decía ahorita cómo poder levantar esos muros en medio de nuestras familias. Sabemos que Nehemías fue un hombre, un judío que nació en el exilio. Cuando estaba allí el emperador, el rey Ciro en aquel lugar, y él decreta que los judíos podían comenzar nuevamente a ir a su tierra, pero parece ser que la familia de Nehemías tenía un puesto especial, tenía un rango especial allí en Susa, que era la capital de Persia, que hoy es Irán, donde está hoy localizado Irán. ¿Por qué? Porque Nehemías nos dice que era el copero del rey. Increíblemente era un puesto de autoridad, era un puesto que no todos lo tenían, aunque el trabajito que tenía no es muy agradable para hoy. Nehemías dice que era el copero del rey. ¿Saben de quién se encargaba Nehemías? Nehemías era el encargado, como los reyes, los emperadores de aquel tiempo, pues obviamente entre sus luchas siempre querían destronarle. Entonces ellos estaban muy custodiados, tenían grandes fuertes alrededor de ellos. Entonces no era fácil, digamos, ir y hacerle un atentado como es hoy, sino que lo hacían a través de envenenarles. Y lo que hacía el copero era que él tenía que probar todos los alimentos y todas las bebidas que les iban a ofrecer al rey antes de que él las probase. Ese era el trabajo del copero, era venir y probar todos los alimentos, todas las bebidas que el rey iba a consumir antes de hacerlo, por si estaba envenenado. Entonces el que moría era el copero, era el que moría, ¿cierto? Entonces, ¿a cuánto les gustaría ese trabajo hoy? No, nada que ver, ¿cierto que no? No nos gustaría para nada. Bueno, muy bien, ese era el trabajo entonces de Nehemías. Parece ser entonces que la familia de Nehemías tenía un puesto importante porque pues no todos iban a tener tremenda confianza del rey para ponerlo a su lado. Amados, hoy quiero entonces de Nehemías tomar su vida de oración, de resolución, de confianza en Dios, de respuesta rápida y decidida ante los problemas, de abnegación, de buen administrador, de todo un líder, pero para que usted y yo podamos hablar de la familia. Y vamos entonces ahora sí a entrar en contexto. Y el tema de esta mañana lo he titulado Entre todos levantaremos los muros. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Entre todos levantaremos los muros. Y yo quiero que usted y yo vayamos al libro de Nehemías, capítulo 1. Y vamos a estar allí, vamos a pasar un buen tiempo en este libro. Y vamos a leer desde el versículo 1, Nehemías, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos,
que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Vamos a dejarlo hasta ahí en este momento. Mire, el primer punto que yo quiero ver en esta mañana es: ¿conoces la condición del corazón de tu familia? ¿Y saben por qué me llama la atención? Dice el versículo 2, ¿qué hizo, qué hacía continuamente Nehemías? Y dice que él preguntaba por los judíos que estaban en Jerusalén. Nehemías, a pesar de que estaba tan distante, dice que estaba más o menos a unos 1300 kilómetros de distancia de Jerusalén, pero dice que este hombre se interesaba por saber de la condición de los suyos. Él todo el tiempo estaba preguntándoles cómo estaban ellos. Iglesia, nosotros hoy estamos viviendo en un tiempo de corre. Todos corremos, todo el tiempo estamos corriendo, no tenemos tiempo para nada, las horas pasan sin darnos cuenta, los años pasan, los hijos crecen, los hijos se van, nos hacemos viejos, todo sigue su curso y en muchas ocasiones nosotros no nos detenemos a preguntar como Nehemías lo hizo, ¿cómo está mi familia? Si no quedamos todo por sentado, todo está bien, parece que todo está bien. Y es muy particular, y no sé si los hombres que hay en este lugar y las mujeres también me van a decir si es verdad o no. Cuando a un hombre le preguntan, por lo general, cómo está su familia, cómo están sus hijos, ¿qué responden? Bien. Y uno voltea a mirar y uno dice, ¿bien? ¿Sí o no? Y uno dice, ¿bien? No, para ellos todo está bien. Y uno dice, ¿bien? Pues bien no está, también no está. ¿Sí o no? ¿Es verdad? Es muy normal que ellos siempre digan, no, bien. Mientras que si a uno como mujer le preguntan, mejor dicho, eso se vuelve charla de 1, 2 y 3 horas, pero es muy normal que ellos contesten de esta manera. Entonces, la pregunta que hoy usted y yo, iglesia, debemos hacernos es, ¿estamos nosotros interesados, como Nehemías lo hizo, en conocer la condición del corazón de nuestra familia? Como mujeres, como esposas, ¿sabemos qué es lo que le preocupa a nuestro esposo? Sabemos el porqué a veces de su ansiedad, de su impaciencia, de su intolerancia. Conocemos qué es lo que está sintiendo, qué piensa en medio de la escasez, qué piensa tal vez si hay una enfermedad, si hay una dolencia, qué sucede en la vida de él. Conocen ellos tal vez que muchas veces nosotros como madres, como esposas, pasamos noches sin dormir. ¿Saben? Se interesan los hombres en conocer el porqué. Porque en muchas ocasiones nos levantamos de nuestra cama, vamos a otro lugar, no conciliamos el sueño. ¿Saben cuáles son nuestros temores? ¿Qué es lo que nos entristece? Porque a veces estamos calladas y distantes. ¿Se interesan ellos en eso? ¿Nos interesamos nosotros como padres en conocer qué sucede con nuestros hijos? ¿Por qué creemos que simplemente la rebeldía de la etapa que están viviendo, qué está pasando con ellos, qué piensan ellos de nosotros, cómo nos ven ellos, qué esperan de nosotros? ¿Conocemos sus amigos? ¿Conocemos nosotros cuáles son sus sueños, cuáles son sus miedos? ¿Conocemos por qué se van allá afuera, quizás a consumir drogas? ¿Sabemos el porqué de que hoy las niñas se dejen deslumbrar por cualquier persona que viene a endulzarles el oído? ¿Qué está sucediendo en ellas? Porque ellos desean ser adultos rápido para independizarse. ¿Qué está sucediendo? Iglesia, Nehemías estaba interesado en conocer todo lo que pasaba con los suyos, porque él sabía que era la manera de poder protegerles. Pero mire, hoy nuestras familias están atravesando por situaciones muy difíciles. Muchas de nuestras familias, por dificultades, por angustias, por temores, por una cantidad de cosas. ¿Y saben por qué, amados? Porque ahorita lo decía, simplemente hemos creído que las cosas están bien, o damos por sentado lo que está pasando, o simplemente no asumimos la responsabilidad de lo que está sucediendo. Y hemos permitido que todos estos sentimientos lleguen a nuestra vida y estamos más interesados en suplir algo económico, en que no falte nada, en tener alimento, en quizás mostrar una fachada que realmente nosotros no vivimos, que en poder estar tan cerca del corazón de nuestra familia, que podamos conocer qué es lo que su corazón quiere expresar, qué es lo que su corazón quiere decir.
pero nos hemos alejado, hemos dado las cosas por sentado. Mire, si nuestros hijos o nuestro esposo llegan a casa y ve quizás que por nuestras mejillas están cayendo lágrimas, ¿ustedes qué piensan? ¿Que estamos muy tristes? ¿Qué piensan los varones? Exactamente, eso fue que estaba cortando cebolla y todavía le está molestando. Es verdad, es cierto. No crean que él me ayudó a sacar la enseñanza, de verdad eso es lo que piensan. No se interesan de, ¿será que está triste? ¿Algo le sucede? ¿Algo pasa? No, con toda seguridad fue que estuvo cortando cebolla y por eso está por allá lagrimeando. La rebeldía hoy de nuestros hijos, no decimos, ¿será que yo hice algo mal? ¿Será que hay falta de tiempo? ¿Hay falta de dedicación? ¿Qué decimos hoy? Esos benditos celulares tienen a esos muchachos así. Descargamos la responsabilidad en la cebolla y en el celular. Pero yo no me siento a pensar, quizás yo tengo responsabilidad en lo que hoy mis hijos están haciendo, están viviendo, en la actitud que ellos hoy están asumiendo. Realmente no lo hacemos. Cuando nosotros vemos ya a nuestros esposos ausentes, irritables, no pensamos que quizás nuestra actitud les pudo haber hecho daño, que hicimos algo mal, que no hubo una buena atención. Decimos, no, los años no vienen solos, así se vuelven con los años. Pero tal vez, iglesia, no sean los años. Tal vez seamos usted y yo, la actitud que usted y yo tenemos, la falta de poder acercarnos y, como decía ahorita, poder estar tan cerca de nuestra familia que podamos escuchar el corazón de ellos, que podamos entender realmente qué es lo que está sucediendo. Pero simplemente nosotros no queremos asumir nuestra responsabilidad frente a una realidad que estamos viviendo. No lo queremos hacer. Amados padres de familia, especialmente que hoy estamos en este lugar, y hablo estamos en este lugar porque antes de poder venir y compartir con ustedes, esta palabra tiene que tocar mi vida y de hecho lo ha hecho. Entonces, hoy que usted y yo estamos en este lugar, tenemos que entender, usted y yo como padres tenemos la responsabilidad de conocer el estado de nuestras primeras ovejas, de nuestra primera iglesia, de nuestro primer ministerio, y es nuestra familia. Es necesario hacerlo, poder conocer el corazón de ellos, y yo quiero que me acompañen al libro de Proverbios. No vamos a perdernos de Nehemías, vamos a estar compartiendo ahí, pero vamos a Proverbios capítulo 27, versículo 23. Proverbios capítulo 27, versículo 23. ¿Estamos allí? Amén. Dice la palabra del Señor en Proverbios 27, 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Iglesia, padres, familia, Dios demanda de usted y de mí poder nosotros conocer, saber qué es lo que está sucediendo. Mire, papás, no demos las cosas por sentado. Ah, no, es que yo creo que es por eso, es que yo pienso que es por eso. Acerquémonos, hablemos, preguntemos, escuchemos su corazón. Porque muchas cosas hoy están sucediendo en medio de nuestros hogares. Hay hogares que se están desmoronando simplemente porque, no, eso pasa porque sí, pasa por los años, pasa por la cebolla, pasa por el celular, pasa por los amigos. Simplemente pensamos que pasa porque sí. Pero ¿por qué no nos acercamos? ¿Por qué no escuchamos el corazón de ellos? ¿Por qué ellos no escuchan nuestro corazón y sabemos realmente qué está sucediendo? Pero ¿saben? Hay una buena noticia frente a este panorama como tan sombrío, y Nehemías nos lo deja ver, y quiero que así vayamos al segundo punto en esta mañana. Primero entonces, amados, así como Nehemías lo hizo, dice que él indagaba constantemente, diligentemente, cómo estaba su pueblo. Él todo el tiempo estaba preguntando cómo estaba su pueblo. Y cuando llega la noticia de que los muros de Jerusalén habían sido derribados, él hace algo muy especial, y quiero que entonces vayamos al segundo punto en esta mañana. Y el segundo punto lo podemos ver en Nehemías, ahí mismo donde estamos, capítulo 1, continuemos con los versículos 3 y 4.
Nehemías capítulo 1 versículos 3 y 4, y el segundo punto me dice, confía en Dios sin flaquear. Diga conmigo, confía en Dios sin flaquear. Vamos a mirar qué hizo Nehemías, dice la palabra del Señor. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 2, dice, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los ejércitos. Amén. Mire, Nehemías no ignoró la situación. Nehemías no acusó a nadie, no culpó a nadie, no simplemente dijo, bueno, pues ya se cayeron, ya qué más vamos a hacer, o que ellos lo reconstruyan. Dice la palabra del Señor que Nehemías, cuando escucha lo que ha acontecido a su pueblo, toma la mejor decisión, y dice que él va y derrama su corazón delante del Señor, y comienza a decir, del fuerte y valiente, del grande y temible, del que guarda el pacto y la misericordia por las generaciones, del gran yo soy, del que nos ama. Dice que él rinde su vida delante de él porque él estaba convencido que aunque era tremendo lo que estaba sucediendo a Jerusalén, porque recordemos que los muros y las puertas de una ciudad eran su seguridad. En este tiempo, cuando estas ciudades no tenían muros, ellos estaban totalmente expuestos a que el enemigo viniera y tomase las ciudades. Era una cosa tremenda que estaba sucediendo a su pueblo, pero dice que lo primero que Nehemías hace es que él confía en Dios sin flaquear. Él derrama su vida delante del Señor, él sabe, él tenía una plena confianza en el Dios al que él amaba y al que él servía. Y por eso dice que antes de tomar cualquier decisión, antes de quizás sacar conjeturas de por qué habían destruido los muros, de culpar a quién había destruido, por qué se habían destruido los muros, dice que él derrama su corazón delante de la presencia del Señor. Mire, todos saben, como país sabemos la situación que está viviendo la hidroeléctrica de Ituango en Antioquia, ¿cierto que sí? Hemos escuchado todo esto. Y mientras que las cosas estaban bien, todo el mundo era socio, todo el mundo era accionista, todos allí estaban bien. Pero resulta que ahora que las cosas están difíciles, entonces ya empezaron a tirarse la pelotica del uno al otro. El error fue de este, yo ya no soy, yo simplemente dije, yo soy el arquitecto, yo no tengo nada que ver. ¿Cierto? Cuando las cosas están mal, entonces comenzamos a buscar culpables y queremos dar un paso atrás para quitar nuestra responsabilidad. Pero dice que Nehemías no hace nada de esto. Nehemías derrama su corazón delante de la presencia del Señor. Y yo quiero que miremos a Lucas, capítulo 10, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas 10, versículos del 38 al 42. Conocemos la historia de Marta y de María, y dice la palabra del Señor, aconteció que yendo de camino, hablando de Jesús, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Dice la palabra del Señor que Marta tenía el deseo. Claro, ustedes se imaginan si Jesús llega a nuestra casa, cómo nosotros quisiéramos atenderlo. Y fue lo que Marta hizo.
Marta dice que inmediatamente él llega, va a la cocina, quiere preparar lo mejor, darle lo mejor, que la casa esté impecable, como hacemos todos cuando va a llegar una visita, ¿cierto que sí? Ahí sí sacamos la mejor vajilla, ponemos todo lo mejor, todo está organizado. Eso sí que no vayan a revisar, ni debajo de las camas, ni los closets, que no vayan a mirar nada de eso. Todo, como dicen por ahí, barremos por donde va a pasar ¿quién? La suegra. Yo no sé por qué está ese dicho, ¿cierto que sí? Pero si no es que es bien curiosa y mira los closets debajo de la cama y ahí sí nos encuentra el reblujo. Pero dice que Marta estaba haciendo esto, como venía una visita tan especial, Marta quería que todo estuviera bien, quería atenderle. Y ella le dice, Jesús, ¿a usted no le parece que María es muy conchuda? ¿Cómo es que usted llega y ella en vez de irme a ayudar, que yo tengo tantas cosas que hacer, viene y se tira es que a los pies suyos? ¿Y qué le dice Jesús? Marta, estás muy atareada, estás en un corre-corre tremendo. Y él le dice, mire, María ha escogido la mejor parte. Y no solamente que haya escogido la mejor parte, Jesús le dice, y esa parte no le será quitada. Y esa parte que María había escogido era en tantos afanes que Marta tenía. Dice que ella escogió lo mejor, era postrarse a los pies del maestro, descansar a los pies del maestro y escuchar lo que el maestro tenía para decirle. Amados, me encontré esta frase y me pareció muy especial. Dice, la adoración verdadera triunfa mediante la acción decisiva y la firme confianza en Dios. La adoración verdadera triunfa mediante la acción decisiva y la firme confianza en Dios. Usted y yo no vamos a solucionar las dificultades que tenemos en casa ignorándolo. Usted y yo no vamos a solucionar las dificultades que tenemos en casa culpando a los demás como hizo Adán. No, fue la mujer no, fue la culebra, pero la culebra ya no le tocó decir más nada porque no había más nadie a quien echar la culpa. Pero eso hacemos nosotros, hay algo en casa que no está funcionando bien y comenzamos a decir, es por usted, es por usted, es por aquel, es por eso. ¿Y qué de mi responsabilidad? ¿Qué de lo que usted y yo tenemos parte en todo esto que estamos haciendo y que está sucediendo? Mire, de la manera que lo hizo Nehemías, usted y yo necesitamos ir delante de la presencia del Señor. Porque en Dios usted y yo tenemos respuesta a cualquier necesidad. Iglesia, nada es imposible para Dios y su palabra dice que nada es imposible para el que puede confiar y creer en Él. Amén. No hay nada imposible. Mire, Nehemías pudo haber dicho, no, pero es que nosotros, lo vamos a ver enseguida más adelante, nosotros somos un pueblo poco, nosotros somos un pueblo débil, yo estoy en el exilio, yo estoy muy lejos de aquel lugar, ¿yo qué puedo hacer? Pero él no se quedó ante esa incapacidad humana que tenía, él no se quedó mirando esa situación diciendo no hay nada que hacer, él busca la mejor parte, dice que rinde su vida delante del Señor, va a la fuente de la vida, va a la fuente de la esperanza y es allí donde él haya una respuesta. Miren, si nosotros seguimos leyendo, vamos allí a la palabra del Señor, allí en Nehemías donde estamos, dice que el anuncio que este hombre Anani da a Nehemías era que los muros de Jerusalén y sus puertas habían sido derribadas y quemadas. Es el anuncio que le da. Y cuando nosotros hablamos de muros, hablamos de una construcción que permite dividir y delimitar un espacio. Pero no solamente hace eso, los muros sostienen una estructura, los muros dan seguridad, los muros separan. Y amados, esta mañana les dije que entre todos vamos a levantar nuevamente los muros de nuestra familia. Amén. Esos muros que usted y yo hemos dejado destruir. Hay países que construyen muros en fronteras para evitar el ingreso ilegal de extranjeros. Conocemos en las ciudades antiguas que estas murallas, que estos muros servían de protección ante la invasión enemiga. Sin murallas, sin muros, el pueblo judío estaba totalmente desprotegido. Dice que la ciudad de Jerusalén sin sus muros tenía el peligro de perder su identidad, tenía el peligro de que ellos perdieran absolutamente todo lo que Dios había puesto en ellos. Aún esa fe que ellos tenían en Dios, estaban totalmente desprotegidos, expuestos. Dice que comenzaron aún a hablar idiomas diferentes, que el uno iba para un lado, que el otro iba para el otro.
estaba siendo afectada su cultura porque ellos estaban totalmente desprotegidos. Ellos no tenían ninguna protección. Iglesia, de la misma manera, esos muros que han sido derribados en medio de nuestra casa, eso que usted y yo hoy sentimos, que nuestro hogar se desmorona, que somos el blanco del enemigo, que nos sentimos vulnerables, que nos sentimos sin fuerza, sin esperanza, que hemos perdido aquello que un día nos caracterizó como familia, que tal vez nos hemos dispersado, que hablamos un idioma diferente, que miramos hacia un objetivo diferente, que aún Dios ya no es el centro de nuestra familia. Eso puede también estar sucediendo en medio de nosotros. Hemos permitido que esos muros caigan y hoy sentimos que quizás esos muros que habían de diálogo, de comprensión, de respeto, de amor, de servicio, de entrega, ya no están en medio de nosotros. Y de la manera como Nehemías lo dijo, hoy es el día para que usted y yo podamos caer nuevamente de rodillas delante del Señor, clamar al Dios de Nehemías, que es el Dios suyo y mío. Poder clamar delante de Él, poder llevar delante de Él nuestra causa. Mire, yo no sé qué cosas estén sucediendo en medio de nuestros hogares. Todos, absolutamente todos tenemos dificultades y falencias. Y unos dirán, si yo les cuento mis dificultades, ustedes dirán, lo que usted vive no es nada. Y si otro se levanta a decir lo que vive en su hogar, yo puedo decir, no se compara con lo que vivo yo. Para cada uno, su dolor y lo que vive es totalmente diferente y es lo más importante y es lo más duro porque es su situación, ¿sí o no? Uno siempre dice, uno va a una sala de urgencias y usted ve que llega uno que tiene la uña enterrada y quiere que lo atiendan ya de urgencias porque su dolor es lo que está sintiendo y el otro puede venir con un preinfarto y dice, no, es más importante que me atiendan a mí. Y empiece pues la lucha del infarto o de la uña. Si es su dolor, es lo que usted siente, para usted es lo más importante. Y así mismo hablamos de nuestros hogares. Lo que estamos viviendo, la situación que usted y yo estamos viviendo, es lo más importante, es lo más apremiante. Iglesia, pero necesitamos tomar el ejemplo de este hombre. Y vuelvo y digo, por eso quise tomarlo, porque no es solamente el ejemplo de liderazgo, de la iglesia, de cómo ser un buen líder, de cómo ganar almas, eso es muy importante, claro que sí. Pero recordemos que nuestro primer ministerio, nuestra primera iglesia tiene que ser nuestra casa. Es allí donde usted y yo somos realmente lo que somos y donde realmente nosotros somos conocidos. Afuera todos parecemos muy lindos, muy especiales. Por eso yo les decía, no me voy a poner como ejemplo, porque sé que allí habría un grupito diciendo, ¿sí o no? Y en casa me dirían, espero que haga eso que dijo allá. Es el deseo que tenemos, claro que sí, de mejorar cada día. Pero entonces, como no quería escucharlos allá hacer fuerza y decir eso, dije yo, no, más bien me lavo las manos y hablo más bien de Nehemías. No hay nada que decir. Pero no es el hecho de dejarnos de nuestra responsabilidad, sino realmente de poder tomar responsabilidad en lo que usted y yo estamos haciendo. Decía entonces, amados, que usted y yo necesitamos nuevamente levantar los muros que han caído. Necesitamos entender las palabras de Jesús cuando Él se acerca ante esa tumba de Lázaro. Dice que habían pasado 4 días desde que Él había muerto. Humanamente no había esperanza, humanamente no había nada que hacer, humanamente no había esa luz al final del camino, pero Jesús se acerca a ellas y les dice, yo les he dicho que si ustedes creen verán la gloria de Dios. Iglesia, yo no sé cuál sea la situación de tu hogar en el día de hoy, pero yo quiero volver a recordar y que usted pueda tomar las palabras de Jesús en esta mañana. No importa la situación, no importa si eso que estás viviendo lo sientes ya sin esperanza, sin vida, no hay nada que hacer, solamente huesos secos. Hoy Jesús nos dice de nuevo, yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Mientras que tengamos vida tenemos esperanza y aún si nos faltara hoy la vida, su palabra dice, yo aún los guiaré después de la muerte. Con Dios siempre, sea en vida o sea en muerte, en Él tenemos esperanza. Amén.
Y es lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. No importa cuál sea la situación, si nosotros tenemos vida, tenemos esperanza. Y yo pienso que hoy todos estamos aquí vivos, ¿sí o no? Todos estamos hoy con vida. Entonces, amados del Señor, hoy usted y yo tenemos esperanza. Podemos confiar, podemos creer. Quizás hay hogares destruidos, quizás hay familias que ya han firmado un divorcio, hijos que se han ido de casa. Tantas cosas pueden estar sucediendo, pero hoy hay esperanza. Y hay esperanza porque usted y yo estamos vivos. Y hay esperanza porque al Dios que usted y yo amamos vive y vive para siempre. Y sus palabras son sí y sus palabras son amén. Él es fiel a lo que dice. Mire, yo siempre traigo a colación la historia cuando estábamos en Medellín. Nuestros líderes eran una pareja que Dios había restaurado de una manera increíble. Ellos se habían casado, tenían 2 hijos, tenían una excelente relación, pero este hombre no conocían del Señor. Este hombre tuvo una infidelidad y el ídolo de esta mujer cayó de ese pedestal. Y ella llenó su corazón de tanto dolor, de tanta amargura, de tanto resentimiento, que todo ese amor y que toda esa admiración que ella tenía por este hombre se convirtió en un odio impresionante. Ella decía, yo no soportaba siquiera escuchar que mencionaran el nombre de él, no lo quería escuchar, un odio increíble. Ellos se separaron, no divorciados, se separaron, y ella llevaba 6 años de convivencia con otra persona, 6 años, donde no había ninguna esperanza, donde todo había muerto, donde todo había acabado. Este hombre comienza a buscar del Señor y ella dice, cuando yo supe que él se volvió cristiano, más lo odiaba. Ahí sí que me dio enojo, ahí sí que se me llenó mi corazón de dolor, porque yo decía, el diablo hace endostias, va a ir a encubrir lo que hizo. O sea, ella tenía cargado su corazón de tanto odio, de tanto resentimiento, pero él no dejaba de clamar por su esposa, por su hogar, porque él sabía que para Dios no hay nada imposible. Y humanamente todas las esperanzas se habían muerto, todo se había acabado, no había nada que hacer. Ella estaba muy enamorada, muy estable con la persona que tenía. Y un día en la iglesia le dicen, bueno, usted tiene que solucionar su estado, o es casado, o separado, o es divorciado, pero usted no puede continuar así. Entonces le piden que por favor ella venga a la iglesia para que ella sea la que diga que realmente ella ya no quiere absolutamente nada y firmen el divorcio y él pues entonces quede libre de esto. Y amados, dice que él le dice que por favor vaya a la iglesia y debe pues estar y decirle al pastor que es ella la que no quiere absolutamente nada. Y Dios dirige la vida de este pastor de una manera muy especial y él comienza a hablar con ellos y bueno, todo esto. Ella le dice, bueno, yo aquí vine fue a firmar algo, divorcio, yo no quiero que me hablen a mí de dioses, de Jesús, a mí no me hable de nada. Yo simplemente, dígame dónde tengo que firmar y ya. Y dice que el pastor antes de hacerle firmar, le hace una pregunta. Y la pregunta que le hace increíblemente es, Mari, ¿tú quieres recibir a este hombre nuevamente como tu esposo? Dice que estas palabras ella no sabe qué sucedió, pero tocaron de una manera tal su corazón que desde ese día, punto y hora, hoy ellos están nuevamente juntos y como pastores sirven al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Dónde es que está el reloj? Ah, está allí. Para Dios no hay nada imposible. Y mire, yo vuelvo y digo, nosotros podemos ver ruina. Nosotros no hay esperanza, no hay nada, pero en Dios hay esperanza. Yo siempre digo algo y la iglesia ya lo sabe y mi esposo y mi familia lo saben. Mire, no trate de ponerle lógica a Dios. No trate de razonar con Dios con su mente humana limitada, porque nuestro Dios es un Dios ilógico. Dice su palabra, sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, sus caminos más grandes que nuestros caminos. Y cuando Dios quiere hacer algo, lo hace
si usted y yo nos disponemos. No crean que eso sucedió simplemente porque el pastor lo dijo. Eso sucedió porque hubo un hombre que creyó, porque hubo un hombre que clamó y porque hubo un hombre que nunca perdió la esperanza en que para Dios no hay nada imposible. Cuando yo he compartido esto, muchas mujeres que hace muchos años se han separado de sus esposos o esposos que se han separado de sus mujeres dicen que eso no me vaya a pasar a mí, que eso no me vaya a llegar a ocurrir a mí. Porque creemos que nuestro corazón está lleno de odio, de resentimiento, de dolor, que no hay amor. No, cuando comenzamos a quitar el odio, el resentimiento, los recuerdos, la amargura, sabemos que allí está, que allí permanece ese sentimiento que se llama amor y que todo puede volver a ser de nuevo. Amén. Bueno, quiero entonces que vayamos al último punto, ya escuché por allá la musiquita. El viernes tuvimos la oportunidad en la iglesia de tener nuestra primera conferencia solo para mujeres, un tiempo muy lindo, muy especial, y yo pensé que solamente me sucedía a mí, y la pastora nos decía, cuando mi esposo predica, él es 1, 2, 3, pam, pam, y se acabó, y eso le sobra hasta tiempo, pero cuando yo predico, él empieza por allá, que corte, que se acabó, y que le hace así, ellas ya voy, todavía me falta. Eso no sucede a las mujeres. Yo ya por allí escuché la musiquita, ya sé que me están diciendo pilas, ha terminado. En la iglesia sé que mi esposo va y se para allá en la puerta, en el rincón, y yo, se acabó el tiempo. O sea, ya saben, no me vaya a parar de ahí, que me preocupa, que ya con la música es suficiente. Pero ustedes tienen paciencia, ¿cierto que sí? Listo, me esperan 5 minuticos más, como dicen por ahí, a tabaquito y medio, apagado. Bueno, vamos al tercer punto, este sí es el último, de verdad que sí, y es que vuelvo y digo, mire, hay esperanza, y usted y yo vamos a salir de este lugar así diciendo, hay esperanza, no importa la situación que estemos viviendo, Dios puede cambiarlo todo. Pero vamos a ir a un último punto, y es que, amados del Señor, prepárate para la oposición. ¿Qué dije? Prepárate para la oposición. Miremos en Nehemías capítulo 4, versículo 1, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció, ¿cómo? En gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Versículo 7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran preparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y el versículo 14 dice, después mira y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Iglesia, el llamado del Señor en esta mañana es a que usted y yo nos tenemos que levantar, tenemos que pelear por nuestro esposo, no con nuestro esposo, por nuestro esposo, por nuestros hijos, porque muchos van y dicen, vea, ya la pastora dijo que tenemos que llegar a pelear con usted y con usted y con usted, por ellos, no con ellos. Dice la palabra del Señor, nuestra lucha no es carnal, pero a nosotros eso se nos olvida. Cuando nos sacan así la piedrecita, se nos olvida que no son ellos, que hay una lucha espiritual y que espiritual la tenemos que ganar. Entonces, la palabra del Señor hoy nos llama a que usted y yo nos tenemos que levantar, a que usted y yo tenemos que pelear. ¿Saben por qué? Dice que hay que pelear porque el enemigo no se va a quedar quieto. Porque cuando usted y yo tomamos la decisión de luchar por nuestras familias, el enemigo se levanta a querer dañar lo que usted está haciendo. Y nosotros miramos en la historia de Nehemías que dice que estos hombres, cuando ven que Nehemías se ha dispuesto a levantar aquellos muros, ellos comienzan a traer a él oprobio, burla. Y en esa burla hay 4 frases que ellos dicen a ellos, y una de las cosas que ellos les dicen es, miremoslo, en el versículo, ahí donde estamos en el versículo 4, versículos del 1 al 6, en el versículo 2, dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo,
¿Qué hacen estos débiles judíos? Primera, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Segunda, ¿acabarán en un día? Tercera, cuarta, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y por último, la ñapa le dice, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Y saben qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban burlando del pueblo. Y encontraba una frase que dice que Shakespeare llamó alguna vez a la burla las balas del papel del cerebro. Y mire, es increíble porque dice que un hombre puede ser muy fuerte físicamente para resistir muchos embates, para resistir muchos golpes físicamente hablando, pero que muchas veces una burla le derriba. Somos quizás muy fuertes físicamente, pero frente a la burla somos derribados. Y es el arma poderosa que Satanás tiene. De hecho, la burla es llamada el lenguaje del diablo. ¿Y saben por qué? Y es lo que él siempre ha usado. Él fue y le dijo a Eva, ¿con qué Dios le ha dicho? ¿De quién se burlaba? Se burlaba de Dios mismo. ¿Usted le cree a Dios? Vino y le dijo a David, Goliat viene y se burla de él y dice, ¿usted cree que yo soy un perro para que usted venga ante mí con piedras? Se burlaron de Jesús. Si a otros libraste, si a otros levantaste, si a otros sanaste, entonces bájese de allí. Y mire, amados de Dios, cuando el enemigo, escuchen esto, cuando el enemigo se ríe de aquello que el pueblo de Dios está haciendo, es por lo general una señal de que Dios bendecirá a su pueblo de una forma maravillosa. Amén. Cuando el enemigo, escúcheme, cuando el enemigo se levanta a querer obstaculizar lo que usted está haciendo, a traer desánimo, a traer burla, es porque él sabe que lo que usted está haciendo es lo que tiene que hacer. Y lo que él quiere venir a hacer es a desanimarle, a que usted se detenga, a que usted diga lo que ellos estaban diciendo. Mire, increíblemente era cierto, ellos eran unos débiles judíos. Era un pueblo poco, era un pueblo que había sido minado, era un pueblo que no tenía herramientas para ir a hacer esa tarea tan tremenda que tenían que hacer. Lo que ellos estaban diciendo era verdad. Pero ¿saben qué? Ellos sabían que su fuerza no es física como no es nuestra fuerza. Ellos sabían que la fuerza que ellos tenían estaban en confiar en la presencia del Señor. La palabra del Señor nos lo dice y lo repito, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es espiritual. Y la palabra de Dios nos dice que entonces cuando usted y yo somos débiles, es cuando Dios se hace fuerte en medio de nosotros. Era verdad. Lo que estos hombres les decían era verdad, ellos eran un pueblo débil, pero ellos no se dejaron amedrentar contra esto. Y lo hicieron y lo hicieron y lo hicieron. Y lograron levantar esos muros. Vale la pena. Amados, tengo una frase de una de nuestras líderes y ella siempre dice, con Dios nunca se pierde, jamás. Con Dios nunca perdemos. Mire, es necesario que nosotros podamos entenderlo. Dice que cuando el enemigo ruge en la tierra, Dios se ríe en los cielos. Cuando el enemigo está aquí rugiendo, está aquí haciendo mil cosas, Dios está allí en los cielos burlándose de todo esto. Mire, ellos hicieron escarnio de este pueblo, pero Dios a ellos les dio la victoria. Eran un pueblo débil, era cierto. Vienen y también les dicen a ellos, ¿ustedes creen que van a volver a levantar sacrificios? ¿Ustedes creen que la oración es suficiente? ¿Ustedes creen que toda esa situación que su familia está viviendo, por usted venir a la iglesia, por usted estar orando, se va a mejorar? ¿Dónde está tu Dios? ¿No han escuchado? ¿Dónde está su Dios en estos momentos? ¿Usted no se mantiene allá en la iglesia? ¿Usted no le busca tanto? Yo quiero que miremos Isaías 54:15, por favor. Isaías 54:15. Isaías 54:15 dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra mí conspirare, delante de ti caerá. Dice la palabra del Señor, a más grande prueba y oposición, mayor será la bendición.
Pero nosotros nos desanimamos cuando nosotros decimos, listo, yo me voy de aquí, yo voy a ir a luchar, yo tengo que clamar, yo voy a buscar al Señor, yo voy a madrugar a orar todos estos días que estaban anunciando este tiempo, yo voy a comenzar a orar, yo voy a comenzar a buscar el rostro del Señor. Pero comienza la oposición, comienza la lucha, comienza esos embates del enemigo. Decimos, ay no, esto debe ser una señal del Señor, que es mejor que me esté quieta. Ojo, cuidado con esas señales. A mayor oposición, amados, mayor será la bendición del Señor. El enemigo sabe lo que Dios tiene para nosotros y se levantará y hará lo que sea y dirá lo que sea para no permitir que usted y yo lo hagamos. Otra cosa que le dijeron es: acabarán en un día. ¿Comprendes el precio, iglesia, que tienes que pagar por tu familia? Comprendemos que necesitamos persistir hasta ver la respuesta, que necesitamos esperar en el tiempo de Dios, que necesitamos seguir caminando aun cuando nuestros ojos no vean lo que está por llegar. Yo hablaba y decía, la gente que siembra una semillita, ellos siembran una semilla, pero ellos no ven inmediatamente su fruto, ellos tienen que esperar y no saben lo que está sucediendo allí debajo de la tierra, pero ellos tienen confianza en que eso que ha sembrado dará fruto. Así tenemos que ser usted y yo. Y si el enemigo dice, ¿ustedes creen que lo lograrán? Vamos a decirle, sí, lo vamos a lograr, porque el Señor grande y fuerte va delante de nosotros y Él prometió que lo hará. Amén. Y lo último que ellos vienen y les dicen es: resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Dice que las piedras las sacaban de los montones de escombros y probablemente estaban viejas y dañadas y no durarían mucho en aquella muralla. Pero, amados del Señor, los muros, aquellas piedras no habían sido quemadas, las quemadas habían sido las puertas, los muros habían sido destruidos. Había esperanza, había algo que hacer, pero el enemigo siempre viene a querer tergiversar. No hay esperanza. Ese hijo que tal vez está ya en las drogas, en el alcohol, en el sicariato, en el homosexualismo, en tantas cosas que pueden estar viviendo, no hay esperanza. De allá no se van a levantar, pero nosotros tenemos que decirle sí, sí lo vamos a hacer, porque en el nombre del Dios Todopoderoso lo vamos a hacer. Él lo prometió, Él lo cumplirá. Amén. Y yo quiero que usted se ponga de pie y juntos vayamos a Isaías 40 y terminemos con este texto, por favor. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo del 28 en adelante dice la palabra del Señor. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Iglesia, tenemos esperanza. Dios lo ha cumplido. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de creer. Él dice en su palabra: ustedes no han oído, ustedes no recuerdan que yo les he prometido que no importa la circunstancia, que no importa su debilidad, que ustedes necesitan poner su confianza y su esperanza en mí, que es necesario que nosotros podamos creer al Señor. Y Él dice: yo les voy a dar nuevas fuerzas, no importa si no tienes, no importa si sientes que has luchado mucho, que has esperado mucho, que has clamado mucho. Amados, hasta el final, hasta el final. Dios dice: el que persevera, ¿hasta cuándo? Hasta el final. No es hasta que yo creo, es hasta el final que debemos clamar, que debemos buscar, que debemos pedir. En su momento Dios lo hará. Amados, usted y yo, los que estamos en este lugar, somos fruto de alguien que no se desanimó, que no tiró la toalla, que persistió, que rogó y que clamó porque usted y yo estuviésemos en este lugar. Y aquí estamos.
Quizás sus ojos, los ojos de muchas personas que oraron por nosotros ya no estén abiertos en este mundo, pero el fruto está en este lugar. Amén. Y si usted y yo permanecemos y persistimos, ese fruto irá de generación en generación. Iglesia, entendamos esto. Entendamos esto, el que usted y yo podamos permanecer, no solamente bendecirá nuestra vida. Dice la palabra de generación, dice la palabra del Señor, que esa bendición tocará y llenará la vida de nuestra generación, generación y generación. Dice que hasta la cuarta generación serán benditas. Yo quiero ver nietos que caminen en la voluntad del Señor. Y si no los veo, que yo sepa que en nuestros hijos ha quedado esa semilla de persistir, de buscar y direccionar a su familia. Y que ellos un día digan, mi mamá quizás no fue la mejor, mi papá tal vez no fue el mejor, pero sembraron algo en nuestros corazones. El amor al Señor, el esperar en el Señor, en no bajar nuestros brazos, aun cuando las dificultades se vean tan adversas. Todos, amados del Señor, todos hemos pasado por dificultades adversas, pero no podemos bajar los brazos. Dice la palabra del Señor que Nehemías tenía en una mano la espada y que con la otra trabajaban. Eso tenemos que hacer usted y yo. Tenemos que trabajar, tenemos que luchar y tenemos que creer que Dios ha prometido, que está con nosotros, que no nos ha dejado solo y que eso que Él ha dicho es amén y es